Buenas tardes, distinguida audiencia del programa Bicentenario de la Libertad. Para abordar el tema relacionado con Esmeraldas y su territorialidad, hemos invitado al licenciado Stalin Cañizares Estupiñán y al ingeniero Marcos Brown Cabezas. Desde las sociedades primigenias nómadas a las sedentarias, el sedentarismo provocado por el desarrollo de la agricultura, pero en el caso del corredor Chocó de varios miles de kilómetros que naciendo en Darién, Panamá, avanza hasta la provincia de Esmeraldas, ese corredor, conformado por pueblos primigenios nómadas que se movieron de manera muy fácil durante todo este territorio, no tenían límites, no tenían un específico sitio territorial. Fue de propiedad de todos, dedicados a la caza, a la recolección de frutos. Así fueron nuestros pueblos primigenios. Pero en la colonia y con ello la utilización de métodos de esclavización, aparecen las comunidades un tanto sedentarias, que también aparecen los territorios con ellos, la delimitación de los mismos y luego la creación de la República, el nacimiento de los estados nacionales. Para este tema, los invitados nos van a señalar. Y comenzamos con Stalin Cañizares. Nariño, parte del departamento correspondiente a lo que hoy es la República de Colombia. Con el mapa de Pedro Vicente Maldonado, que apareció en el año 1750, ¿por qué Pedro Vicente Maldonado, siendo gobernador de la provincia de las Esmeraldas, se dedicó a levantar un mapa que luego fue presentado en el año 1736, concluido, y específicamente señala dentro de ese mapa de la audiencia de Quito a la provincia de las Esmeraldas o gobernación de Esmeraldas, de la cual era su gobernador? ¿Cuál entonces son las causas y las razones por las que Pedro Vicente Maldonado dedicó atención principal a la elaboración y a la publicación de este gran mapa que es el punto de arranque de la provincia de las Esmeraldas? Stalin Cañizares, buenas tardes. Muy buenas tardes. Empiezo felicitándoles a ustedes que dirigen este programa, porque es el aporte realmente objetivo a la educación y a la cultura de nuestras comunidades. Era ahora entonces, tratándose de que la provincia de Esmeraldas está precisamente en el bicentenario, recordando esa gesta heroica el 5 de agosto de 1820, que ustedes se hayan interesado no solo en este tema de la territorialidad, sino de otros temas. Y bien es necesario destacar eso, que ustedes como maestros y otros están muy preocupados para que la ciudadanía conozca esta situación. Tengo que empezar diciéndoles que el 99% de la población esmeraldeña y nacional no conoce de esta situación. Y es necesario que en este programa ustedes lo conozcan y lo conozcamos todos. Realmente están interesados en la información. Nosotros hemos pasado por diferentes épocas o etapas de la historia. Hay que ser objetivo, realista de eso. Que no estamos estudiando la historia como debe ser. No es que sea fragmentado, sino que tenemos que ver que tuvimos una época aborigen, donde no existía la territorialidad. Había ubicaciones, la gente defendía lo suyo, pero en cuanto a demarcación no había. Entonces, tantos asentamientos aborígenes como los Malaguas, Domos, Campaces, tenemos Atacames, los Tolitas, el Niguas, etcétera, tantas tribus que existieron, que ahora están los Chachi, Aguad, los Épera.
esa es la riqueza potencial humana que tuvo este territorio que hoy es Esmeralda. Y que llegaron aquí por primera vez a este territorio los españoles en el año de 1526, Bartolomé Ruiz, y entonces con ello prácticamente marca otro rumbo de la historia. Es decir, toma otro rumbo, que es la época colonial o de dominio español. Entonces con ellos vienen con sus costumbres, sus leyendas, sus tradiciones, su religión. E imponen eso. Y una de las cosas, no solo la religión, sino también la territorialidad, le imponen. Entonces, había la Real Audiencia de Quito ya, y en esa Real Audiencia de Quito designan a Pedro Vicente Maldonado, natural de Riobamba, como gobernador de esta jurisdicción. Y el sabio, porque esa dicha suerte tuvo Esmeralda de contar en aquella época con un sabio como gobernador de esta tierra. Claro, tenía su objetivo claro, que era la de administrar a las colonias. Y este territorio fue administrado precisamente por Pedro Vicente Maldonado. Pero Maldonado, ¿qué es lo que hizo? De entre tantas cosas como aquello de crear, fundar pueblos, de interesarse por la investigación del primer censo sobre las poblaciones, de hacer el camino desde Puerto Quito hasta Quito, de Quito hasta Puerto Quito y de ahí hasta Esmeralda utilizando el río Esmeralda. Tuvo el acierto y para nosotros una gran ventaja es que él elaboró la carta de la Real Audiencia de Quito, es decir, un mapa de la Real Audiencia de Quito y con mucha precisión, esmero, dedicación, que aquí lo presentamos. Entonces, delimitó de toda la Real Audiencia de Quito, delimitó su jurisdicción, que era la gobernación de la provincia de Esmeralda, luego que a él lo designaron como gobernador. Pero está allí. Entonces, ese es el legado que tenemos los esmeraldeños de que nosotros sí empezamos con identidad, con demarcación. Y nos adelantamos a Guayaquil. Manabí no existía en esa época, no existía el oro, los ríos, pero ya Esmeralda. ¿Pero por qué Esmeralda? No es que sencillamente por Esmeralda, sino que era la ruta más fácil o mejor para en aquella época para la transportación de los productos, tanto los que salían de aquí de la Real Audiencia de Quito, de las colonias españolas, por Panamá hacia Europa, y lo que venía de Europa para acá. Era la ruta más cercana, más fácil, porque tenían un río largo y ancho como la Esmeralda, y luego un terreno bastante bueno, fácil para llegar hasta Quito. Trazar el mapa, que eso es lo importante, que lamentablemente las autoridades de Esmeralda, toditas sin excepción, no le han dado importancia. Pero está la cartografía bien delimitada. Al norte, con lo que con Popayán, al sur, nosotros teníamos la gobernación de Guayaquil, es decir, todo lo que es de Bahía de Caraque hacia el norte, la de Esmeralda, y por el este, todas esas poblaciones, Nono, Megalito, Minto, Gualea, lo que ahora son San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y otras comunidades, donde está la Concordia, Santo Domingo, inclusive parte de la gobernación de la provincia de Esmeralda en 1736. Probablemente esto que ahora parece como nuevo, por bueno, favor, licenciado, hay una pregunta adicional a la realizada. Pedro Vicente Maldonado, nombrado gobernador de la provincia de las Esmeraldas o gobernación de Esmeraldas, de por vida o por dos generaciones, nombrado, fue uno de los gobernadores que se distinguió por organizar la administración colonial en esa época y organizarla levantando el mapa que usted ha hecho alusión. Pero, ¿cuál era el propósito de este tipo de organizaciones en la colonia
¿cuál era el propósito desde el punto de vista social y económico de Pedro Vicente Maldonado como nominado por el rey de España? Sí, el objetivo principal era tener un camino, una vía para importar y exportar, es decir, enviar los productos y traer de Europa. Y era esta vía la mejor, la más cercana, la más corta. Esta de llegar a la Bocana, o sea, a la ciudad de Esmeralda, coger el río Esmeralda, navegable con mucho caudal, hasta Puerto Quito. Entonces están estos ríos menores, como el Silanche, el Blanco, le daba facilidad para llegar hasta terreno firme, que es lo que es hoy Puerto Quito. Y de allí por tierra hasta Quito. Entonces no había otra. No era por Guayas, no era por Manabí. Esta es la ruta, la vía más cercana. Y había la necesidad imperiosa de la corona de tener esta viabilidad, este acceso. Y lo consiguió Maldonado, un tipo, le digo, lo mejor que hemos podido tener. El legado más grande es precisamente esto de haber tenido la cartografía, de haber contado con este camino de Esmeraldas hasta Quito, por primera vez, que fue un aporte extraordinario en la época de la colonia. Repito, hay que insistir, lamentablemente nuestras autoridades ignoran este gran acontecimiento. Es decir, la colonia, los reyes de España, la administración en la Real Audiencia de Quito tenía un propósito. Ese propósito era eminentemente económico. Es decir, movilizar la producción de la sierra, especialmente de la sierra centro-norte, por Esmeraldas, como un puerto viable y más cercano a Panamá para el traslado de las mercancías, para la llegada, el ingreso de mercancías y la salida hacia Europa, especialmente de los productos que no había en el viejo continente y especialmente los metales preciosos. Ese era el propósito, licenciado, desde el punto de vista económico. Aporte al comercio, a la economía, aporte a la economía y al comercio, exportar e importar. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuáles eran los límites en esa época determinados por la cartografía o por el mapa elaborado por el gobernador de Esmeraldas, Pedro Vicente Maldonado, en la época de la colonia? ¿Cuáles eran los límites de la provincia de Esmeraldas, gobernación de Esmeraldas, para los años 1750? Sí, se publicó el mapa en 1750 y es que esto es lo que debemos nosotros, los esmeraldeños ecuatorianos, destacar. Pedro Vicente Maldonado precisó dónde empieza el territorio de la gobernación, límite con Popayán, de la gobernación de Popayán. Estaba incluido entonces allí toda el área entre Elmira y Mataje. Eso Tumaco por el norte. Por el norte. Claro. Ahora es decir, Tumaco, gran parte del departamento de Nariño, ¿verdad? De Nariño, sí. Entre ellos estaba Iscuandé, estaba Pasto, Popayán, en fin. Ya. Por el norte. ¿Y por el sur? Por el sur. Pedro Vicente Maldonado delimitó hasta Bahía de Caracas. Es decir, Manabí no existía, no había esa época, porque el dominio... No se hablaba, licenciado, no se hablaba de Manabí en esa época. Hablamos de los 1750. De manera que Illescas y la República de los Ambos había extendido sus dominios hasta lo que es ahora la provincia de Manabí. Hasta Bahía de Caracas, hoy Manabí. Decimos entonces que el límite era hacia el sur, la provincia del Guayas. Con la gobernación del Guayas. Entonces, el Guayas, Manabí, con el límite, gobernación de Esmeralda con la gobernación del Guayas, de Guayaquil en este. Por el sur, imagínense qué extensión. ¿Qué lo conocemos ahora? No, lo ignoramos. Lamentablemente, autoridades. Y son ustedes los que nos han mantenido en este desconocimiento. Y por el este, que paulatinamente la sierra y las provincias de la sierra, como es Babura, como es Pichincha y últimamente Santo Domingo, Los Áchila, se fue llevando. Teníamos entonces en la gobernación de Pedro Vicente Maldonado, de Nono, Nanegalito, Mindo, Gualea, inclusive Santo Domingo, lo que hoy es Pedro Vicente Maldonado, lo que es hoy
San Miguel de los Es Bancos, decir, Puerto lo Quito, que es los toda esta área, bancos, lo que es los bancos, lo que es Maldonado, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito todo, eran territorio de la de la gobernación, gobernación de de la Esmeraldas, gobernación de Esmeralda en 1750 que se presentó y fue que se aprobado eso, publicó porque fueron los reyes de España, es decir, las autoridades españolas que publíquese, es decir, vieron un gran aporte no solo para la Real Audiencia, no solo para este sector, sino para el mundo entero, por el aporte más grande que tuvo la humanidad en cuanto a cartografía. y los territorios que hoy pertenecen a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, ¿qué pasó con ellos? ¿Formaban parte también del territorio de la gobernación de Esmeraldas? Acabo de decirle esto, que efectivamente en el mapa de Pedro Vicente Maldonado, en la delimitación del territorio de la gobernación de Esmeralda, estaban Nono, Nanegalito, Mindo, Gualea, Santo Domingo, lo que es hoy, para entenderlo mejor, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, lo que es la Concordia. Todos esos territorios eran de la gobernación de Esmeralda, que se fueron a través del tiempo adjudicando a las provincias vecinas. Y lo conocen esto, algunos lo ignoran y no quieren realmente entender que ahí se fundamenta y se basa nuestra identidad. De manera que ese mapa, elaborado en la época de la colonia por Pedro Vicente Maldonado, ese mapa es la herramienta, o debió haber sido la herramienta para que los gobiernos locales de la provincia de Esmeraldas defiendan la territorialidad de esta provincia. Debía ser de ahí arrancar, que nosotros, de acuerdo con los derechos internacionales, que tenemos a alguien que es abogado, de los que son abogados o poco entendido en la materia, sabe de lutis possidetis iuris, pues, que significa que lo que tuviste antes te corresponde. ¿Y ahora qué? Así que nuestras autoridades son politiqueros de eso de apeseta y no realmente aquellos que defienden el derecho de la identidad. Precisamente todos estos pueblos, con la concordia que algunos trasnochados inventaron forma, manera para desmembrar y quitarle su territorio a la provincia de Esmeralda. Sí, hay casos que luego pasaremos a mencionar un poco sobre la Concordia y la Colombina, que últimamente tuvieron otros. Bien, usted afirma en un artículo de su autoría, usted afirma que en el gobierno de la Gran Colombia, liderado ese gobierno de la Gran Colombia por Simón Bolívar, por el Libertador, la provincia de Esmeraldas pierde territorio. Lo que fue la gobernación de Esmeraldas, con motivo de la Gran Colombia, pierde territorio. ¿Cómo explicar a la comunidad esto? Eso es lo importante, que usted sí le dio paso a ese asunto, ese dato, y se publicó. Que espero que lo lean todos 7,000 maestros, que lo lean las autoridades. Por favor, tenemos una historia. Eso, sí, nos quitaron con la Gran Colombia, dirigida por Simón Bolívar, nos quitaron territorio cuando se expidió la ley de división territorial, pues, de todos estos estados componentes de la Gran Colombia. Y nos restan territorio desde el Mira hasta el Mataje. Por favor, entiendan esto. Nos quitan en la época de Simón Bolívar y además perdemos una categoría que, siendo gobernación, nos mandaron a hacer cantón. ¿Perdemos la categoría de qué? De gobernación, provincia. De provincia. Cantón y dependiente de Pichincha. Sí, pues sí, bajamos de categoría. Hemos perdido. Y no solamente eso, le agrego una cosita. Los negros no consiguieron libertad con Simón Bolívar. No lograron la liberación, es decir, de la esclavitud. La esclavización se mantuvo. La esclavización se mantuvo con Bolívar. Con Bolívar. Es decir, no se cumplió el compromiso que había adoptado Bolívar con los esclavizados de darles la libertad a cambio de que ellos se incorporen a los ejércitos libertadores, no se cumplió. Y así se sumaron a la lucha. ¿Quién no quiere ser libre? Pero ellos finalmente se les traicionó. No lograron los negros su liberación. Es decir, siguieron siendo esclavos hasta el año de 1851,
1851, que literalmente dice abolición de la esclavitud. Bueno, ese es otro capítulo. Pero es más. Pero perdimos territorio durante la Gran Colombia, que fue desde Correcto. 1800. Es más, licenciado, en la República, ya con la República en el año 1830, República del Ecuador, Esmeraldas sigue perdiendo, se ratifica la pérdida de su calidad, de su condición de provincia de Esmeraldas, y se convierte en cantón. ¿Cantón de quién es? De Cantón de Pichincha, luego de Imbabura, y andamos de tumbo en tumbo, porque nos ha hecho falta eso, verdadero líder representante. ¿Por qué tenemos que bajar de categoría? Bueno, entonces, cantones, y logramos la provincialización en el año de 1847. Imagínense cómo nos trataban como la última rueda del coche. Y seguimos con los problemas, porque todos, sin excepción, los gobiernos que hemos tenido, han tratado mal. Hemos perdido realmente. Usted afirma, además, usted afirma en su artículo que en el año entre los años 1982, 1998 a 1900, en el año 1982, digamos, en el año 1982, digamos, en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, usted afirma que nosotros iniciamos con la pérdida de territorios importantes de la provincia de Esmeralda. Usted afirma que esta fue la causa, digamos, de esta radica en el hecho de que gran parte de su territorio fue arrebatado. La pregunta es, ¿cuáles territorios fueron los arrebatados en la época del gobierno del presidente Rodrigo Borja Ceballos? Sí, el modelo capitalista que se desarrolló en el Ecuador a raíz de la Revolución Liberal buscaba más tierras y las mejores tierras, y se implantaron en este sector de Esmeralda empresas madereras, explotadoras del banano, de la abacá, de la palma africana, buscaban tierra, y estas son las tierras. Entonces pusieron el ojo en este sector de Puerto Quito, de Vicente Maldonado, y por acá la Concordia. Y en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, una salida maquiavélica, una salida salomónica. Entonces dice, bueno, le creamos la parroquia Puerto Quito para Pichincha, para el cantón de Quito, la parroquia Puerto Quito para allá, y le creamos la parroquia La Unión para el cantón Quinindé. Entonces la gente se sintió disque bien por eso, pero no es así, pues repartirse esto que es mío, ¿cómo me va a repartir lo mío? Entonces, no hemos tenido representantes, autoridades, conocedores de estos problemas. Y cobardes, en cierto modo, que sabiendo la historia, teniendo la historia, los documentos por delante, se dieron el territorio de esta manera. Así por nada. Y después, no conforme con eso, se crea el cantón Puerto Quito después de parroquia, el cantón Puerto Quito, y se fue llevando más residuos. Como la agrupación Los Ríos, la 3 de enero, y toda una serie de comunidades, más de 30 comunidades. Entonces, ¿por qué? Por favor, ¿qué pasó con las autoridades? Sencillamente entregaron en bandeja de plata todo nuestro territorio. Eso en el caso de Puerto Quito. Y luego después, agregar lo de la Concordia. Es decir, a ver, licenciado, es decir, la abundancia, 10 de agosto, y otras comunidades más se convierten en territorio de Pichincha, la provincia de Pichincha. Así sí fue. Puerto Quito, sí. Así. Yo le digo porque trabajé allí como supervisor y en plenas funciones que aquí se hace de alguien, porque aquí hemos tenido no gobiernos democráticos, no verdaderos dictadores. Hacen lo que les da la regalada gana en el poder. Todo esto abre espacios y abre campo
para un sistemático trabajo de resta, de desmembración del gran territorio de Esmeraldas y digamos de los sectores más ricos para la agricultura que tenía la provincia de Esmeraldas. Exactamente. Las cuencas y los territorios allá son los mejores. Mejores son las estribaciones de los Andes y tienen cruzadas por una serie de ríos. Son extraordinarios. Claro, el empresario, el que tiene dinero, el capital con los que llegaron acá, y esta es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Y no es así. Por eso, para último, ya con este nefasto gobierno de don Rafael Correa, se inventaron de que había que definir esta situación cuando ya se había creado el cantón, la Concordia para Esmeralda. Sin embargo, se inventó que había que definir qué. Un dictador, que no fue más, en este caso, Correa, que se inventó un malhadado consulta y que cambió domicilio, elaboró un padrón electoral con gente de otras partes, un abuso, y que no tengamos hasta el día de hoy representantes en la asamblea que denuncien, que velen por esto. Que no tengamos consejo provincial y municipios, ciudadanos que velen por esto, denuncien que esto fue un atropello, un abuso del poder, un abuso del poder. Usó y abusó del poder don Rafael Correa Delgado. Por favor, ¿y qué se ha hecho hasta ahora? Nada. Por eso es que no quieren que se publiquen estas cosas, que se digan estas cosas. Por eso han cerrado las puertas ahora a los municipios de Esmeralda y el Consejo Provincial, que no quieren saber ni tratar estos problemas. Por favor, eso también es una traición. Usted además denuncia en su artículo que el gobierno de Correa, la administración anterior, más nefasto, con ella Esmeraldas ha perdido por partida doble. Cuando decimos por partida doble, ha perdido territorios como el de la Concordia y además el de la Golondrina, el de las golondrinas. Por eso, por partida doble, en una acción prácticamente que se consuma en el gobierno del presidente Rafael Correa. Dijo que Esmeralda fue un malo, perverso, y dejó firmado todavía para que la sexta pase, porque nada más posible a vista y paciencia de estos señores pseudo dirigentes y pseudo políticos. Perdemos solamente en esa partida doble, óigase bien, partida doble, 403 kilómetros cuadrados de la Concordia y de las Golondrinas. Solo en el caso de la Concordia y de las Golondrinas sumamos 400 solamente 403 kilómetros cuadrados. Solamente en esos dos sectores. Claro, bien ubicado, el uno al lado del río Blanco, el otro al lado del río Guayabamba, las mejores tierras. O sea, por favor, por eso señalo finalmente en ese artículo que les invito a que lo lean, comenten, critiquen, que por favor respondan por eso, este silencio cómplice que hemos perdido. Y más todavía, le agrego una cosa, hay un movimiento actual, dos movimientos, el uno por la Simón Bolívar y el otro por la independencia, organizaciones para plantear que haya consultas para que esos territorios pasen a los vecinos. Por favor, ¿hasta cuándo? ¿Acaso hay políticas claras en los sectores? No los hay. No están interesados, sino pura demagogia en la radio, todos los días hablan bla, 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 pero no trabajan para defender su identidad. Te apunto que hasta ahora no tienen. Es que la migración, licenciado, es que la migración de las provincias vecinas, especialmente de Manabí, de Loja y otros sectores del país que ingresan a esos riquísimos territorios para la agricultura, es que esos colonos que se asentaron abrieron camino, luego terminaron que los grandes empresarios como palmacultores, es decir, de las plantaciones extensivas para la exportación, se convirtieron finalmente en terrenos y en territorios de los grandes empresarios agroexportadores que finalmente deciden a qué provincia pertenecer
o deciden finalmente organizar su propia provincia, como hicieron con Santo Domingo de los Áchilas. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Tanto el poder económico, el capital concentrado en ese sector, que ellos son los que deciden la suerte, no el presidente cumple las órdenes, obedece a las órdenes que dan los empresarios. Y dicho sea de paso, mucha plata, mala vida. Mucho dinero no pagado por los impuestos. Entonces aquí es tierra, no de nadie, es tierra de los vivos. Y nosotros los mirateños que agachamos cabeza. Por favor, esto es un tema bastante largo y hay que seguirlo tratando a profundidad y sobre todo que es importante que nuestras autoridades conozcan, pues, se empapen del problema. Ojalá que a través de este medio conozcan alguna cosa, que esto es una parte de un todo, que han dejado esto abandonado a la maldita sea. Pero ya es hora de que comencemos a hacer, pues, a trabajar para recuperar nuestra identidad, tener nuestra historia. Usted dice que alrededor de 400 kilómetros cuadrados ha perdido la provincia de Esmeraldas en los últimos años, en el gobierno de Rafael Correa, especialmente en los territorios de la Concordia y las Golondrinas. Si eso es así, entonces, ¿qué es lo que debieran hacer las autoridades, los asambleístas que han sido elegidos y los que van a ser elegidos? ¿Y qué deben hacer los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Esmeraldas? En el caso de prefecturas, alcaldías, en fin, ¿qué es lo que deben hacer frente a esta situación? Y es más, ¿qué es lo que deben hacer frente a los recintos que han sido amenazados y están siendo amenazados por, digamos, por la anuencia y con el visto bueno, con el apoyo de los colonos, de que esos territorios pasen también a formar parte de otras provincias? Le indico, allá hay lavado ese dinero mal habido, dólares mal habidos. Allá hay algunas cosas, pero hay que encararlas, pues. ¿Para qué tenemos entonces representantes? Es que nuestros alcaldes, los prefectos, los consejeros consejales, es que no saben a qué van, cuál es su función en un municipio, en un consejo provincial, en una junta parroquial. Es que no saben, pues. Entonces, Sí, que vayan a estudiar, que vayan a estudiar, pues. Y que yo lean la ley. Con lo que usted dice, y discrepo con lo que usted dice, sí sabemos a qué van, y sabe a qué van. Porque no saben, digo. A aplicar la política de a cómo les toca. A la política del reparto, es decir, hacen una inversión para llegar a esos cargos, a esos puestos, y luego resarcir esa inversión que ellos han hecho en la campaña, en las empresas electorales. De manera que ellos sí saben a qué van. Lo que no sabemos, o que no saben a qué van, son los electores, que no hacen un análisis profundo. ¿A qué lo mandan? ¿Para qué lo mandan? ¿A qué lo mandan? Exacto. En estos últimos 3 lustros, prácticamente no hemos tenido representantes. No hemos tenido en la asamblea que diga esta voz es muy. Cuando demandé al CNE por estos fraudes, no tuvimos el apoyo. Y hasta ahora no son capaces de sacar a luz todo lo ilegal que hizo don Correa, que mandó a callar a la Corte Constitucional que no hable. Ordenó al CN que haga el padrón así con el fraude. Por favor, pues. Si eso fue ilegal, arbitrario, se lo puede demostrar, que esté abajo todo eso, pero no tienen el valor de decir, bueno, vamos a investigar la administración en cuanto a esta territorialidad, que por qué y cuánto se lo perjudicó a Esmeralda. Eso debía por lo menos para saber cómo, cuándo, por qué nos perjudicaron, pues. Y quiénes son los cómplices encubridores para señalarlos con el nombre y apellido. Entonces ha faltado una representación. Sobre este tema, ¿usted ha hablado con los asambleístas? ¿Algún rato conversó sobre este tema de conocimiento suyo que ahora lo explica de manera pública? Antes y ahora. Me han dicho que no, en ese tema no van a entrar. Son unos cobardes entonces. ¿Para qué van a una asamblea si no son capaces de decir? En ese recinto tienen pleno derecho y nos representan. Digan pues que nos perjudicaron con uso y abuso del poder del señor Rafael Correa, con la complicidad de mucha gente. Pero eso tiene que decir, por lo menos para quedar, decir, si hemos tenido una voz altiva. No la hay. Queremos que exista esta voz. Y unos trasnochados que otra vez piden el voto, quieren ir a qué. Pero díganle a la ciudadanía
¿Qué va a hacer en torno, por ejemplo, a este tema? Solo este tema. ¿Lo va a desempolvar? ¿Lo va a revisar? ¿Va a plantear? Bueno, que le digan al pueblo. Nosotros sí estaremos listos para denunciar, para hablar más y profundizar más en el tema, porque hay otras cosas que hay que decirlas, hay que mencionarlas. ¿De qué manera se comportaron? ¿Cómo se comportaron nuestras autoridades en los tiempos duros? Yo le digo porque trabajé 20 años en esa área, en el sector de Cantón Quinibré, 4 años en la Concordia, y conozco con elementos de causa todos los detalles, los pormenores de ese asunto, y que hemos llegado hasta ahora con la lamentable situación de que nuestra gente no sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene la provincia. En las páginas, en las redes sociales y en las páginas web de los gobiernos autónomos descentralizados, Consejo Provincial y municipios, se difunden datos, cifras alrededor del territorio de la provincia de Esmeraldas, pero no coinciden, no cuadran. No cuadran porque la información que da un gobierno local es una y la que da otro gobierno local, municipio, me refiero al Consejo Provincial, son distintas. ¿Qué hacer para que las cifras cuadren y los esmeraldeños sepamos cuánto hemos tenido y cuánto tenemos ahora en territorio? No solamente los gobiernos autónomos descentralizados tienen una cifra que no cuadra, sino que esto viene del Instituto Nacional de Estadística y Censo, viene el Instituto Geográfico Militar, que a propósito, escúchame bien, mantienen esta situación para cautizar y mantenernos siempre en esta pugna. Es mío, no es mío, tuyo, no tienes de más, tienes menos. Entonces, mira, acabo de revisar el libro que mande el Ministerio de Educación, el libro de estudios sociales, donde nos presenta una cantidad de extensión, 14.000 kilómetros cuadrados. 14.000, que es un texto oficial del Ministerio de Educación, eso recién, 2020. Ya, el Instituto Geográfico Militar, ya hace algún tiempo, en el texto de hace 10 años, nos ubica con 16.000 kilómetros cuadrados. El Consejo Provincial acaba de hacer una revisión de unos datos, tiene 15.000, es decir, 14, 15 y 6.000 kilómetros cuadrados. Les pregunto, presidente y consejero, pregunto alcaldes de este, ¿cuánto mismo es lo nuestro? Digo lo nuestro para los esmeraldeños. ¿Cuántos territorios que tenemos? ¿Cuántos se nos han llevado? ¿Cuántos tenemos que recuperar? Eso hagan la pregunta a los electores ahora. No les estén engañando tanto, dándole comidita para que voten. Dígale que usted va a defender o no va a defender su dignidad, su honor, lo que por historia nos dejaron estos señores como presidente Maldonado, y que nos dejaron otros gobernantes ya. Y ahora tenemos que hacer causa común para decir al pueblo, vean, el territorio de la provincia de Esmeraldas es tanto en kilómetros cuadrados, es tanto en habitantes, y no ahora, te voy a ver un texto, es un desastre. Primero, un texto racista, discriminatorio, y nos manda más confundido que antes. ¿Y cuál es la opinión que usted tiene alrededor de las candidaturas que están ya difundiéndose alrededor de la representación a la Asamblea Nacional de los distintos movimientos y partidos con relación a este tema que estamos difundiendo y que estamos compartiendo en este momento con la comunidad? ¿Qué es lo que deben hacer ellos frente a estos datos y a esta realidad? Los electores debemos exigirle a estos candidatos qué es lo que van a hacer, qué van a decir, qué van a hacer, cómo lo van a hacer en torno a este tema y a otros temas. ¿Cómo es posible que el pueblo esmeralda todavía no tenga ni siquiera conocimiento real ni de los símbolos, ni de la extensión, no tiene un texto, no tiene, por favor, ni agua? No soy, yo vivo ahorita en Chapu, ni agua potable ya más de un año. Ningún recinto de la parroquia Chinca tiene agua. Y sin embargo se han manejado más de $1 millón. Por favor, pues, ya estamos aquí. Y quieren así mismo ir a las elecciones. Y a esto le llaman democracia. El abuso de que tienen un poquito de plata y tienen una buena lengua. Entonces ahora sí quieren el voto del pueblo. ¿Para hacer qué? Lo que han hecho todos. Llevarse la plata.
¿Cuál sería la propuesta que los asambleístas o candidatos asambleístas debieran llevar a la Asamblea Nacional con relación al asunto de la territorialidad de la provincia de Esmeraldas, de territorios que han sido perdidos, uno, y dos, territorios que apuntan a ser desmembrados, como el caso que usted señaló? De la independencia con 33 recintos. Es que hablemos claro, tenemos que sentarnos primero con los vecinos, ¿no? Imbabura, Capichilla, Santo Domingo, todo. Sentarnos a hablar del tema, el problema. Pero primero tienen que prepararse, pues. Si no se preparan, ¿qué van a decir? Que hablen otros, que hablen nuestros representantes. Y segundo, llevar la solución definitiva al organismo superior. Asamblea, dice usted, para que actúen los organismos y de una vez se pongan los hitos, dónde deben estar y que ya no los muevan nunca nadie más. Eso deben hacer, pues. Pero díganle, los candidatos digan al pueblo qué van a hacer en cuanto a este tema de la territorialidad. ¿Qué van a hacer? Ese son algunos de los planteamientos que el licenciado Stalin Cañizares Estupiñán hace sobre la base de haber sido preguntado sobre cuál es la situación de la territorialidad de la provincia de las Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas, gobernación de Esmeraldas en la época colonial, luego provincia de Esmeraldas propiamente dicho, su evolución y los pasos que hemos y se han dado para tener la provincia que tenemos ahora más achicada que en el pasado, pero más dispuesta para demandar y exigir la solución a sus demandas, a sus problemas que están sobre la mesa y que están allí. Pero la pregunta final que le hacemos, licenciado, es, y ahora entonces en el campo de la educación, ¿qué es lo que se debe hacer para crear en las nuevas generaciones conciencia sobre la necesidad de defender su territorio y defender los derechos que tiene a disfrutar de los bienes que ese territorio le ofrece a su población? Con seriedad, con responsabilidad, con ese amor a este terruño, a la patria. Tienen que empezar desde ya. ¿Cómo es posible, mis estimados amigos? El único cantón del país que no tiene una ordenanza sobre los símbolos es el Cantón Esmeralda. Que las parroquias, la mayoría, no tienen resuelto el problema de su símbolo, que es la identidad. Que el Consejo Provincial también está en la misma situación con caos. Entonces, empezar con seriedad. El primer momento, formar comisiones, gente que entienda de la materia, para que le busque salida. ¿Cuál de ellas? Capacitar a los 7.000 maestros. Decirle, ustedes de ahora tienen esto. Esta es las cosas sagradas. Enséñele a los alumnos esto es la identidad, su símbolo. Si no tiene símbolo, ¿qué le va a enseñar? Y eso es responsabilidad de estos que nos han manejado, han estado en los gobiernos seccionales, en los gobiernos autónomos centralizados. Empezar con eso. Que una serie de libros que son realmente un tesoro valioso sean seleccionados y estén en las bibliotecas. Que haya una biblioteca, usted ahora con la tecnología consulte todos los datos. La provincia más rica en una historia es Esmeralda, de la época aborigen con los tolitas, durante la colonia con Pedro Vicente Maldonado, solo por mencionar nombres, y durante la República con la Revolución de Concha, solo para mencionar esta fecha, datos. Pero de ahí se derivan miles de cosas. Y ahora, ¿sabe qué? La mayoría de la gente es analfabeta. Pero los textos, especialmente el que tiene en sus manos, no dice nada para educar a los jóvenes, a los niños de la provincia de Esmeraldas. Esos textos dicen poco o no dicen nada sobre la realidad, sobre la provincia de Esmeraldas, para el año básico que se estudia precisamente esos temas. ¿Qué hacer? Dice, yo lo he denunciado a través de todos los medios, y ahora aquí no lo he dicho, pero lo voy a repetir. Dice que el negro esmeraldeño es vago, haragán, que no le gusta trabajar, que le gusta la plata fácil, que pacta con el diablo y que el diablo lo hace rico.
Eso lo dice en la página del texto de estudios sociales que manda el Ministerio de Educación. Además de ser racista, discrimina. Si usted revisa el texto de este año, la misma cosa. No le valora. Entonces, la cuestión es seria, realmente, sumamente seria e importante. Que yo con esta intervención no voy a resolver nada. Pero cuando que inquiete, preocupe a algunos que quieren Pero podemos crear conciencia en el desarrollo del debate, de la difusión de las ideas, de estas propuestas, de estas denuncias. Podemos crear conciencia y hay que persistir en esa línea. Esto de que nadie nos hace caso, algún rato nos van a hacer caso y nos deben hacer caso. ¿No le parece? Sí, los que están conectados con este programa seguro que nos van a hacer caso. Y si no, también se convierten en cómplices de esta tragedia. Así nomás. El que ya oyó, nadie lo escuchó, acá no toma conciencia. Y cree que esto de hacer milagros, no, aquí nadie viene a hacer milagros. Y finalmente, para que se escuche la denuncia y las denuncias como estas, por ejemplo, usted ha solicitado la silla vacía tanto al gobierno provincial como al gobierno municipal y a los gobiernos municipales. ¿Cuál es la respuesta? Sí, a los municipales. Por ejemplo, ¿y por qué? En la provincia se viene emitiendo mal el escudo de la provincia, mal el himno de la provincia. En el cantón Esmeralda no tiene ordenanza sobre los símbolos. Ya decía que es el único cantón del país que no tiene ordenanza sobre los símbolos. En el caso del cantón Quinindé, tiene mal la bandera, tiene mal el escudo. Y Stalin Cañizares, en el marco de la Constitución y del derecho ciudadano, pidió que le permitan, de acuerdo con el artículo 111, ocupar la silla vacía, que dice pues, que las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas y en idea habrá una silla vacía, entonces se va a exponer un tema. El tema lo conozco yo y quiero aportar, no que me regalen, me paguen. No, yo no voy a pedirle ni nada, ni agua, nada. Solamente que se corrijan hacer errores que le están haciendo daño a los 150,000 estudiantes que tenemos en la provincia. Le están haciendo daño. Es que no se dan cuenta. Pidiendo, ¿y acaso le han dado la silla vacía? No, yo no me le voy a llevar la silla vacía. ¿Sí? Eso dice el marco, que habrá una silla vacía, no es que yo me le voy a llevar la silla. Pero de ahí se conoce entonces de qué manera y qué forma son atrasapueblos, son enemigos de la cultura, de la educación. Y yo insisto, sigo ofreciendo mi modesto servicio y conocimiento a cambio de y nos quedamos con esas ideas últimas para concluir y decir que la silla vacía, que no es cedida para que los ciudadanos la ocupen, significa entonces que todas las sillas en los gobiernos locales, especialmente donde se ha solicitado y no la han cedido, de acuerdo a lo que manda la norma, manda la ley, Constitución, están vacías, porque nadie responde. Las autoridades no responden a lo que manda la Constitución de la República y lo que manda la ley. Que un ciudadano ocupará la silla vacía para contribuir a la discusión de los problemas principales que tienen las comunidades. Y como no hay una respuesta de eso, concluimos que las sillas todas están vacías porque no hay una respuesta a la ciudadanía. Yo creo que sí. Queremos... Y de estos son cómplices, Consejo de Participación Ciudadana y otros organismos. Son cómplices de todo está vacío, nada no tiene brújula. Queremos agradecerle por haber aceptado esta invitación y la intervención y las denuncias que se han hecho, las puntualizaciones son interesantes, son importantes y que esto abona para crear conciencia en la ciudadanía. Nos despedimos y para decirles que el próximo programa, el próximo sábado también, será sobre el tema la provincia de Esmeraldas y
el pago de la deuda de la independencia con los territorios de la provincia de Esmeraldas, con 200.000 cuadras de territorio de la provincia de Esmeraldas. El pago de la deuda externa. Hasta entonces, nos encontramos con ustedes el próximo día sábado en un nuevo programa. Muchas gracias.